XHNEZ 97.3 FM. En Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión, una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. Bienvenidos a Mamá Moderna. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Estamos aquí en Soy Mamá Moderna. Hoy estamos a 23 de agosto. Están ya por terminarse las vacaciones de verano. Ya estamos en la última semana, mamás, ya aguantemos un poquito más. Hoy estamos con Katia y vamos a hablar acerca de las microviolencias. ¿Cómo estás, Katia? Buenos días. Muy bien, buenos días. Pues aquí con una mañana fresca y listas para iniciar con nuestro tema del día de hoy, que es bastante interesante. Que es muy interesante y que a veces lo pasamos de largo, ¿no? Antes de comenzar, quiero agradecer a quien hace posible este programa, a Paulina Salazar, Fernando Medrano, Carla Paulina Sánchez, y hoy en los controles está Abraham. Un saludote. Nuestro teléfono en cabina es el 5522-280133 y nos pueden escuchar por Facebook en la página oficial de nesaradio.com, y bueno, pues a mí me encuentran en Facebook como Soy Mamá Moderna A. Y ay, Dios, espérenme un momentito. Mientras, cuéntanos cómo estás, qué tal te va. Pues bien, ya habíamos dejado un ratito de vernos ahí justo por estas cuestiones que se nos cruzaron de ser mamás, trabajadoras, vacaciones, también tomar un poco de descanso porque es necesario. Entonces, a veces dicen que son vacaciones, pero no, es otro tipo de trabajo. Sí, de hecho, ellos salen de vacaciones, nosotros seguimos trabajando y trabajamos doble. Pero bueno, ya ahorita el 31 ya es oficial, regresan a clases, y pues yo de manera particular cambio de primaria a secundaria. Voy a tener a uno en la primaria y a otro en la secundaria, y estamos muy emocionados por esta nueva etapa que va a comenzar, que es bien diferente a la primaria. Transición. Pero que sí es una transición, es una adolescente, y pues a ver cómo nos va, ¿no? Muy bien, seguramente. Pero bueno, les quiero dar una introducción del tema que vamos a hablar hoy, y que dice así: hay violencias que gritan, que dejan huellas visibles y que podemos reconocer inmediatamente. Pero existen otras que llegan disfrazadas de consejo, de broma, de costumbre, y que poco a poco nos hacen dudar de nosotras mismas. Como por ejemplo, una buena madre se sacrifica por sus hijos. Primero están tus hijos y después tú. Déjame te explico, ¿qué vas a saber tú que eres mujer? Hasta el simple hecho de que cuando vamos al restaurante la cuenta se la entregan solo al hombre. ¿Te suena todo esto conocido? Pues hoy en Soy Mamá Moderna vamos a hablar de microviolencias, esas pequeñas expresiones y conductas cotidianas que pueden parecer inofensivas, pero que reproducen ideas sobre cómo debemos comportarnos como mujeres y como madres. Porque quizá no se trata de preguntarnos solamente quién nos violenta, sino también qué mandatos hemos aprendido a aceptar como normales. Y hoy pues aquí vamos a tratar de cuestionar muchos, de reconocerlos y sobre todo preguntarnos algo muy importante. ¿Cuánto de lo que hacemos como mujeres lo elegimos realmente, y cuánto hacemos porque nos enseñaron que así debe ser una buena mujer y una buena madre? Pues hoy vamos a hablar de esto con Kat, que ya tenía un rato que no venía, pero que hoy me da mucho gusto que esté aquí. Y pues vamos a empezar con cómo conceptualizar, porque siempre para poder reconocer algo debemos nombrarlo primero, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo podemos entender qué es una microviolencia?
Bueno, pues cuando estábamos en la organización del tema del día de hoy, salieron dos conceptos, ¿no? Uh-huh. Que tienen que ver con esto de microviolencia o como de manera recurrente o más socialmente se utilizan los micromachismos. Pero ¿cuáles son las diferencias? Si hay diferencias y bueno, ¿a qué se refiere cada uno? Las microviolencias tienen que ver con actos generales que tienen que ver con una continuidad, quiere decir que pasan y pasan a través del tiempo, que son periódicos, que pueden ser durante muchísimo tiempo, que tienen un cierto tiempo de duración, pero que repercuten en un daño o en una afectación hacia la persona, sea hombre, mujer, niños, abuelos, o sea, a la persona en sí, al individuo, ¿no? Pero que conllevan este tema de falta de respeto hacia esa persona. Estamos atentando contra su dignidad, estamos atentando contra su autoimagen, los estamos dañando de alguna forma. Esa es ¿por qué es una microviolencia? Porque es algo tan sutil que pareciera que es una broma, que solo es un comentario, que es algo inofensivo, pero no, es como esta tortura china de la gota, ¿no? Sí, es una gota que cae hasta que perfora el cerebro, pues eso es lo que estamos haciendo a lo largo de la vida de un pequeño, por ejemplo, desde que un pequeño, una pequeña, desde que son pues niños, desde que son bebés, tienen escuchan este tipo de frases, este tipo de comentarios, de aseveraciones y son gotitas que van cayendo en su sistema, en su sistema interior personal, en su sistema de creencias, que pueden ir cuarteando, pues fisurando su autoestima, ¿no? Y su autopercepción, en donde muchas personas, por ejemplo, en mi experiencia, una de las preguntas que yo les hago es, ¿y cómo es, vamos a decir, Katia, ¿no? O ¿cómo es Xóchitl? Y a veces ellos dicen, pues que soy floja, que soy distraída, y casi siempre la pregunta que yo les hago es, ¿eso quién lo dice? ¿Lo dices tú, lo piensas tú o te lo han dicho? ¿Quién te lo dijo? ¿No? Y de ahí empezamos pues a desmembrar y a desmenuzar cómo es que se formó esa creencia o esa internalización, si es propia o si es adquirida, si es aprendida o es impuesta. ¿Vale? Entonces, eso es la microviolencia. Son actos pequeñitos, sutiles, en frases que pueden estar enmascaradas con un cierto humor y que, pues, de cierta forma nos afectan en esa cuentagotas. Ahora, ¿por qué traemos a colación el tema del micromachismo? Porque los micromachismos son es una parte que se desprende de las microviolencias, es una forma de hacer microviolencias, pero que el micromachismo está dirigido o está basado, sustentado específicamente en el tema del rol de género. No específicamente, yo no estoy de acuerdo, porque si se meten en internet les va a decir, la IA les va a decir que es de hombres a mujeres, pero no precisamente, también sucede de mujeres a mujeres, ¿vale? Entonces, pues bueno, el micromachismo es un lugar específico en donde se hacen estas sutilezas de frases, pero que tienen que ver con las mujeres son así, las mujeres deben hacer esto, las mujeres deben de comportar de esta manera. Nos están perpetuando el mandato de cómo tendría que ser una mujer para que estemos encasilladas en ese lugar y quien se salga pues va a ser señalada, ¿no? Claro, y por ejemplo ahí en cuestión hablabas de los niños, que va desde esta parte que lo vamos integrando, ¿no? Como a su ser, como a su persona. Y muchas veces no nos damos cuenta cuando lo estamos haciendo, ¿no? Incluso a veces ellos van creciendo con esta cosa de no, muñecas no, porque eso es de niñas, ¿no? O no, eso ¿por qué me lo vas a dar si es rosa? ¿No? Entonces creo que una de las cosas en que a veces pues los adultos hacemos con los niños es eso. Entonces, ¿cómo lo podemos evitar? Según desde mi perspectiva es justo no hacer, o sea, bueno, si quieres jugar con una muñeca, pues juega con una muñeca, ¿no? No. O de qué otro modo lo podemos fomentar. Yo recuerdo mucho que, por ejemplo, cuando era más pequeñito, mi niño, el menor, le compramos una cocineta, ¿no? Bueno, y pues él hacía de comer, decía, planchaba, no sé qué, y a la fecha de repente pues dice que ayuda, ¿no? Y muchas personas cuando entraban a la casa y decían, saben que tengo 2 niños,
¿cómo que cocineta? Pues que tiene, ¿no? O sea, no tiene nada de malo. Aquí estamos fomentando el hecho de que no es... Que sea autosuficiente y sepa hacerse de comer. Sí. O sea, no es porque vaya a ser una niña, no, o sea, no. Y de repente agarra o le gustaba decir que mis muñecas eran bebés. ¿Me prestas a tu bebé? Sí, toma mi bebé, ¿no? Pero ¿de qué otro modo podemos, como papás, como adultos, que cuidadores, ¿no? Porque también es eso, y también como docentes, porque cuando estamos en la escuela, o sea, yo puedo en mi casa hacer esto, ¿no? Pero cuando llegan a la escuela, vienen los maestros que no tienen, o sea, que no saben absolutamente nada de esto, y entonces empieza la segregación de los niños acá, las niñas allá, faldas, pantalones, ¿no? Coletas, cabello corto. Entonces, ¿cómo lidiar con esto? Porque eso también eso forma parte de las microviolencias. Sí, pues es un poco complicado tener una contestación, una respuesta específica y única porque todavía no existe. O sea, de hecho ahorita la sociedad pues está haciendo pruebas y está un poco modificando, ¿no? Poco a poco va a ir teniendo esta adaptación al cambio de cultura, al cambio de... pues del pensamiento colectivo, y todavía hay muchas resistencias, porque también esto tiene que ver con la parte religiosa, nos guste o no. Por ejemplo, en algún momento yo hice un estudio en el cual tuve que estar dentro de una congregación o bueno, de una población de una religión que no quiero, no voy a mencionar para no herir susceptibilidades, pero ahorita que les narre cómo fue, pues seguramente sabrán de qué se trata. Son estos lugares donde pues tienen templos, donde tienen una comunidad, se van ayudando entre ellos y pues para empezar, para que nos dejaran hacer este estudio como estudiantes de psicología, pues nos dijeron, sí les permitimos estar acá. 2 de nuestro grupo eran de esa congregación y de esa religión y nos dieron el acceso muy amablemente, pero una de las reglas era que teníamos que entrarle pues a las normas, y las normas eran las mujeres con faldas largas, bien vestidas, así fue la indicación. Y recatadas, nada escotado, nada transparente, suétercito, faldita, zapatos o botas, y los hombres pues tienen que ir también bien vestidos de manera casual o formal. Y pues ahí nos dimos cuenta que ciertas clases o ciertos pues aprendizajes o enseñanzas que ellos llevaban a cabo hacían, sobre todo hablando del tema sexual, pues sí, hablaban sobre sexualidad, sobre la preparación de los adolescentes, de los adultos en el matrimonio, y hacían la separación, las mujeres de este lado y los hombres de este lado en grupos distintos y en edificios distintos, y se daba esta clase de manera separada, ¿no? Okay. Entonces, pues también existen estas realidades en donde, pues si tu religión, tu creencia así lo maneja, pues va a ser un poco más complicado también para esas personas poder comprender esta evolución que la sociedad está necesitando y que está empujando, ¿no? Para que todos tengamos. Entonces, pues sí, también tiene que ver con eso. Pero ¿cómo lo podemos evitar? Sí, es complicado, porque para poder evitarlo, tú decías, pues como padres no hacerlo, pero para no hacerlo tendríamos primeramente que ser consciente de que lo que estamos haciendo está mal. Si nosotros pensamos que lo que yo hago está bien, pues nunca voy a encontrar el error, nunca me lo voy a preguntar. Por eso, por ejemplo, en el área clínica debemos potencializar el pensamiento crítico, que esto tiene que ver con: haz tu propio criterio, pregúntate, cuestiónate, investiga, ve más allá. No quiere decir que lo que yo conozco que está dentro de este plato es todo lo que existe, porque el universo son muchos platos, ¿no? Hay muchos platos allá afuera. Entonces, pues eso creo que es lo primero que con lo que nos encontramos. Justo hoy, en la mañana que venía con mi esposo, veníamos platicando sobre eso, que yo le hice esta mención, le dije que pues que la ignorancia es un error y es una cuestión bastante nociva, porque pero no me refiero a la ignorancia académica, no tiene que ver con qué año estudiaste o hasta dónde llegaste, sino esta elección de ignorancia en donde no me informo, no
busco, no investigo, no tengo esta curiosidad, ¿no? Claro. Y entonces pues me quedo con lo que yo sé, con lo que yo pienso, con lo que yo creo, con lo que yo siento, y eso no es la realidad que todos compartimos. Sí, no. Y hablando de específicamente de microviolencias y de cuándo dejan de ser consejos, Ajá. ¿no? Tenemos muchos ejemplos, ¿no? O sea, Sí. ahorita estábamos, antes de entrar aquí, tenemos muchos ejemplos y todos hemos sido targets, ¿no? De esos. Sobre todo como mamás, cuando te dicen tú primero tus hijos y luego lo demás, ¿no? O más bien luego te dicen, olvídate ya que existes. Sí. Primero tus hijos. Bueno, yo hice una separación de algunas áreas, porque también me parece que es importante identificar que no solamente lo vivimos las mujeres cuando somos madres, sino lo vivimos constantemente. Cuando eres, por ejemplo, ahorita hacías una mención o pones un ejemplo tú, ¿no? Donde decías, los niños no pueden jugar con las cocinitas o con las muñecas. Eso es una aseveración, ¿no? O sea, pero al final, o se trata de imponer un cierto rol, ahí estaremos hablando de rol de género. ¿Cuándo podríamos identificar que ya es una violencia? Cuando estamos dándole esta connotación negativa. Por ejemplo, ¿cuándo se convertiría en violencia? Si dijéramos, estás llorando como niñita, ¿no? O sea, ya le estamos diciendo que está mal. O sea, ¿qué es lo que está como en las letritas pequeñas? Sí. ¿O qué hay detrás de eso? Uno, que está mal llorar. Y dos, que las niñitas pequeñas son chilloncitas y molestitas, y a poco tú quieres ser como una de ellas. Eso es lo que está implícito, es el simbolismo que está detrás de. Cuando nosotros vayamos comprendiendo como sociedad que no está mal expresar las emociones y que no tenemos que aguantarlas tampoco, sino más bien gestionarlas y no permitir que las emociones se nos desborden, eso es otra cosa, ¿no? Pero tampoco, te lo menciono, ¿por qué? Porque en la maternidad sucede muchísimo. A mí me pasó que, bueno, una de mis primas fue mamá recientemente, yo ya había sido mamá, y cuando fui a verla, en este tiempo de pues ir a apoyarla, conocer al bebé y estar con ella, yo me acuerdo que mi principal preocupación era ella, porque yo sabía lo que se sentía como mujer, todos los cambios que vives. Y me acuerdo que una de las preocupaciones que ella tenía y de los dolores más intensos es que siento que nadie me comprende, porque me siento mal físicamente, me siento mal emocionalmente, siento culpa porque me siento muy mal y solo quiero llorar y quisiera que mi mamá me abrace, o quisiera que alguien me abrazara o que me dijeran descansa tantito, y lo único que recibo de mi propia madre, de mis tías, de las mujeres cercanas a mí, son exigencias y mandatos de tienes que poder porque todas lo hicimos. Ay, no seas exagerada. Ay, esto va a pasar. Tú ahorita ya no vales, ahorita tus necesidades quedan atrás porque lo primero es el bebé. Y yo me acuerdo que yo llegué como, ¿qué será? Como la molestia. Y yo le dije, olvídate de eso. Porque estamos acostumbrados como sociedad a decir primero el bebé, pero si la mamá no está bien, ese bebé se muere. O sea, la mamá es lo principal. La mamá tiene que estar bien emocional, mentalmente y corporalmente, para poderle rendir a ese bebé, para darle una lactancia sana, funcional, para estar al 100, para que no se duerma, no lo deje caer, para que, o sea, tantas cosas que son, la mamá es el eje principal para que ese bebé esté bien. El bebé puede estar súper bien, pero si la mamá cae en una crisis o depresión postparto, que es tan horrible, el baby blue, o puede, a lo mejor tiene alguna situación física como esto de los sangrados, o alguna cosa médica, ese bebé se queda sin mamá y entonces reduce la potencialidad de sobrevivir. ¿Me explico? Entonces, claro que no, tan solo es un poquito, nuevamente les digo, pensamiento crítico, cuestionemos, investiguemos y también tengamos un poco de lógica. Si la mamá no está bien, ese bebé no va a poder estar bien.
Entonces, ¿cuál es el eje principal? Es la madre, no es el bebé. No es el bebé, claro. Y yo le decía eso, o sea, no hagas caso a eso, eso es parte de una maternidad muy sobre la tortura, sobre el sacrificio, sobre el dolor, basada en este dolor que después se lo tenemos que cobrar, pareciera, hijo, ¿no? a los hijos. Y no va por ahí. O sea, es disfrútalo, hay maneras, hay formas. Ella me decía, ¿a ti cómo te fue? Yo disfruté la lactancia, porque me preparé, porque investigué, porque para mí no fue doloroso, ¿no? Claro. Si yo lo pude hacer en cierto momento, seguramente podrán otras madres allá afuera, solo hay que encontrar el cómo. Sí, y justo el cómo lo dijiste tú muy bien, investigando, leyendo. Muchas veces cuando nos convertimos o cuando vamos a ser mamás, creemos que es solo ir a nuestras citas médicas, que nos hagan el ultrasonido y ya, yo estoy preparadísima. Pero en realidad no, o sea, tenemos que leer mucho. Y ya de por sí, cuando estamos embarazadas, traemos también una carga gigantesca, aparte de la barriga, ¿no? Y que ahí también hay muchas microviolencias, ¿no? Que a veces no les cuesta mucho a la gente esconder y que vamos normalizando. Y que ahorita regresando vamos a hablar justo de estos ejemplos que traes, que me parecen muy, muy interesantes. Y nos vamos a ir a un corte y ahorita regresamos aquí a Soy Mamá Moderna. Estamos en esa radio 97.3 de su FM. No se muevan. Estás escuchando en esa radio 97.3 FM. El plazo para registrar tu línea celular se amplió. Consulta en registratulinea.crt.gov.mx la fecha límite según el último dígito de tu número celular. Regístrala en línea o en el centro de atención de tu compañía y evita la suspensión del servicio. Es rápido y seguro. Tu compañía telefónica protege tu información. Solo necesitas identificación oficial con CURP. Con tu registro, combatimos la extorsión. Gobierno de México. Escuchas en Nesa Radio 97.3 de tu FM. Sí. Ya regresamos, estamos aquí en Soy Mamá Moderna y estamos hablando hoy de microviolencias con Katia. Y esto es un tema súper importante porque nos pasamos la vida normalizando comentarios que pudieran sonar sarcásticos, que pudieran sonar a broma, pero que en realidad son hirientes y son violentos. Y bueno, yo les quiero enviar un saludo a quienes nos están oyendo, a Miguel que anda por allí. Saludos, amigos. Ya estoy aquí en Soy Mamá Moderna. A Guillermo al Vapor, saludos, hasta que los puedo escuchar en vivo, los escucho de forma diferida. Saludos a toda la producción y controles, muy buen programa, gracias. Salvador Cañas, que nos dice aquí, lo religioso, lamentablemente, y mientras la humanidad no se aleje de ser parte alguna, ha sido y seguirá siendo determinante para perpetrar a través de los tiempos esas microviolencias enmarcados en los roles y estereotipos de género. Y nos dice aquí del Olé, buen tema, muy acertado. Muchas gracias por sus comentarios y pues tenemos, bueno, Katia trae algunos ejemplos de esas microviolencias por si usted las nombra, las ha vivido, las hace. Porque aparte también muchas veces creemos que o podemos pensar que esas microviolencias también, o que ahorita, por ejemplo, vamos a hablar mucho de la mamá, ¿no? Y de la mujer, pero que creen que no, eso va en general, va a cualquier lado. Incluso, por ejemplo, ahorita se me ocurre también en todo lo que es la gordofobia, las microviolencias están presentes y eso también es muy horrible, ¿no? El que hablen de tu cuerpo es muy horroroso. El que de repente no hayas estado algún tiempo presente y de repente te vuelven a ver, ¿qué te pasó? ¿No? Y tú a lo mejor estás lidiando con un problema hormonal, sí, con un problema de ansiedad, con una condición, ¿no? Y entonces ese pequeño comentario que te hacen en ese momento a veces eso es violento, ¿no? Entonces, o que te digan, ay, pareces chile relleno, ¿no? O pareces embutido mal amarrado. Bueno, sí. Yo
antes vivía mucho eso y yo decía, híjole, qué vergüenza, no, ya no me voy a poner nada, ¿no? Además? Pero ya después empiezas a asimilar y dices, ¿quién les preguntó? Si no te gusta cómo me veo, volteate, ¿no? Entonces, hay que lidiar con las microviolencias, que también eso es, ahorita que nos expliques, cómo lidiar con las microviolencias, porque muchas personas a lo mejor están tan vulnerables que sí, les haces un comentario, es violento, se ponen mal, crean ansiedad, y entonces empiezan a hacer unas ideas tremendas en la cabeza y realmente se ponen mal, ¿no? O hay quien dice, me vale gorro, ¿no? O hacen comentarios, te regresan con otra microviolencia también, ¿no? Que tampoco es lo correcto, pero ahorita, después de que nos digas estos ejemplos de microviolencias, ¿cómo tenemos que lidiar con ellas? Sí, pues si quieres podemos contestarlo de una vez. Pues no, tampoco es fácil, ni hay una sola respuesta, porque esto tiene que ver con el trabajo interno, ¿no? Y el trabajo personal que cada uno tenemos. Tenemos que trabajar con nuestra autoestima. Normalmente esto sucede cuando ya pues somos autosuficientes, cuando nos podemos pagar una terapia, cuando podemos pagar un curso, ¿no? Cuando somos conscientes ya y nos damos cuenta de lo que nosotros mismos estamos haciendo mal y cómo ejercemos estas microviolencias a otros, a nosotros mismos, y entonces ahí es en donde viene esta necesidad de cambiar, de modificar, y es cuando podemos hacernos cargo. Pero si la persona no se da cuenta y su medio también alimenta esto y es como una normalidad, pues si no sabemos que hay algo que está mal, no vamos a tener la necesidad de cambiarlo. A veces, para muchas de nosotras, hablando del tema que nos compete, porque mucha gente podría decir, sí, pero hay microviolencias hacia los hombres, hacia los niños también, y claro, pero en este programa se llama Mamá Moderna, que habla de mujeres, que habla de mamás, y también una microviolencia, les voy a decir, que está muy ligada con esto que acabo de decir. Cuando nosotras hablamos sobre lo que nos daña, nos lastima, nos afecta, y alguien más sale y dice, bueno, pero yo también he sufrido y he sufrido más que tú. Eso es una microviolencia, porque nos están como que están sobreponiendo. Sí, tú sufriste, pues yo sufrí más que tú, ¿no? El uno más que tú. Y entonces es minimizar y borrar, como decir, tú no te quejes, no tienes derecho a quejarte porque el tuyo está en un nivel 3 y el mío está en un nivel 8 y ¿quién tiene esa regla universal, no? Para decirlo. O sea, lo que puede ser para ti 8, para mí es un 10. Y bueno, entonces eso también nos habla de una microviolencia. Sobreponer la importancia, lo mío es más importante que lo tuyo. Estos comentarios tienen que ver con microviolencias, ¿no? Y usualmente las vamos a encontrar principalmente en nuestra familia. En la familia, que eso es lo que estábamos hablando fuera del aire. Muchas de esas microviolencias hacia las mujeres vienen de la familia. Exactamente. ¿No? Y vienen de esos mandatos que tenemos las mujeres en la espalda. Por ejemplo, cuando ya tienes tienes 30, una chica, y empiezan a decirte, ¿cuándo el novio? ¿Y cuándo los hijos? ¿Y cuándo se te acaba el tiempo? Y entonces dices, ¿cuál tiempo? O sea, tengo todo el tiempo del mundo, ¿no? ¿Y quién dijo que necesito a fuerza ser mamá, no? Pero luego te empiezan así como que esos comentarios de, no, pero es que, ¿cómo crees que no vas a tener hijos? O sea, ¿por qué? Una contestación que luego sacamos en los círculos de chicas, decimos ¿sí me permites vivir mi vida como yo pueda, quiera y mi propio proceso, mi intelecto y mis recursos me lo permitan? Porque siempre tendrían que estarnos apurando, o porque siempre tendríamos que ir al ritmo que los otros les parece conveniente cuando se trata de nuestra vida, ¿no? O sea, todos, yo les pongo este ejemplo, de a todos nos dan una vida en la mano, no nos dan 2 ni 3. O sea, a ti, Xochitl, te dicen, aquí está tu vida, Xochitl, esta es la que te corresponde. No te dan las 2 vidas de tus hijos y la tuya. O sea, no, a cada uno nos da nuestra vida, nuestras propias manos, y ya nosotros sabremos qué hacemos con ella. Si la hacemos muy bonita, la doblamos bonito, la mantenemos intacta, o si la queremos arrugar y vivir al máximo y hasta medio ahí rasgarla. Es nuestra vida, es lo único sobre lo que tenemos derecho, y nuestra única misión
pues es vivir, ocupar, habitar esta vida y este cuerpo, pues que se nos dio, ¿no? Que nos tocó, que tenemos. Y tratar de ser pues lo más acordes a nosotros mismos, pero nada más, ¿no? Sí, la fidelidad hacia uno es parte fundamental y lo que te hace ser un individuo único, ¿no? Porque cada uno tenemos esas cosas inherentes que nos hacen ser Katia, que nos hacen ser Xochitl, ¿no? Y a mí me gustaría, y creo que lo platiqué contigo, ahorita hay un documental en Netflix que es un hijo propio, que habla justo de esto. Sí. Toca perfectamente este tema y de cómo ese mandato de rol y de cómo esas microviolencias generan o pueden generar en las mujeres, en este caso, pues, o sea, que se crean toda una historia en su cabeza. Y entonces yo debo de ser mamá, porque ese es mi mandato principal como mujer, ser mamá, ¿no? Y entonces cuando no lo logras entras en una frustración porque la sociedad te dice que no sirves, ¿no? Como mujer. Y entonces, bueno, este documental trata justo de un caso verídico de aquí en México, de una chica que pues embarazaba y perdía al bebé. Se embarazó creo 3 veces, me parece, ¿no? Y las 3 veces lo perdió. ¿Y qué es lo que sucede cuando empiezan este tipo de cosas? No sirves, tu cuerpo no quiere al hijo, ¿no? No funciona. No eres una mujer completa. Exacto. Que eso no hablaría de micromachismo o de microviolencia. Es una violencia gigantesca, totalmente clara y sistémica. Y sistemática además, porque no solamente, ahorita que hablaba sobre los comentarios, no es ese comentario en ese momento. Es ese comentario tuyo o el que te hizo esa persona y luego el que te hace la otra persona, y durante el día son más de 50, 60 comentarios, y eso multiplícalo por diario. Durante cuánto tiempo de tu vida, por supuesto que termina mermando tu autopercepción, termina mermando tu autoestima, tus decisiones, y bueno, también ahí pues se pueden disparar ciertas cuestiones que aquí estamos hablando, ya esto que tú mencionas, no nada más que la persona se hace ideas, no, es que también merma o potencializa la aparición de ciertas circunstancias de salud mental, claro, ¿no? O sea, todos, creo que ya a estas alturas hay tanta información que en TikTok lo vemos, todos tenemos una predisposición o podemos tener una cierta potencialidad de desarrollar ciertas enfermedades, condiciones, por genética, por también hasta geográficamente, ¿no? O sea, podemos identificar ciertas cuestiones médicas, pero también las mentales. Entonces, esto que tú mencionas tiene que ver sí con los mandatos de género, que bueno, para no entrar en muchos detalles porque sería larguísimo este programa, yo les sugeriría que acudan a textos y de la teoría feminista, que ahí pueden encontrar una gran gama de opciones, de las autoras, por ejemplo, de Coral, de Wittig, de Bell Hooks, Bell Hooks, o ahora que estábamos mencionando que bueno, viene Angela Davis, pues también por ahí pueden encontrar, pero también por supuesto de Marcela Lagarde. Yo pues les sugiero, para iniciar en estos temas, que está muy bien documentado y está muy bien ejemplificado y explicado el cómo la sociedad sí ejerce una presión y sí va generando un colectivo, un pensamiento colectivo, y nos va guiando de qué pensar, qué sentir y cómo ser. Por ejemplo, en Los cautiverios de las mujeres, madresposas, monjas, putas, presas y locas, de Marcela Lagarde. Es un buen libro para que empiecen como a identificar esto que estamos mencionando sobre las microviolencias, que luego se convierten en macroviolencias, en violencias sistémicas, en violencias perpetuadas, y que la mujer adopta como mandato de cómo tendría que ser. Y si se sale de eso, puede causar una desregulación tal que puede desembocar pues en una condición de salud mental bastante fuerte, que es lo que observamos en la película, ¿no? En la película se tratan, en la serie se trata
muchísimos temas, pero lo principal, a mí lo que más me impacta es que el primer contacto o el primer círculo social que es la familia es el principal perpetuador de crear esta necesidad de necesito darle un hijo a mi familia, necesito darle un hijo a mi matrimonio porque si no entonces no está completo. Y entonces, bueno, pues en el caso de la chica lo lleva pues a un punto extremo de un momento de desorientación, desorientación de la realidad, en donde puede tomar decisiones que no las tomaría en otro momento, porque es como si ella sintiera todas estas presiones, ¿no? Y se puede desatar pues un cuadro psicótico, se puede desatar muchas cuestiones que tienen que ver con salud mental, pero que están empujadas por estas exigencias y estos mandatos, y la mujer se siente presionada. Hay unas frases que a mí me llamaron mucho la atención porque yo las veo diariamente en consulta. Esto de tú me tienes, por ejemplo, el hombre en las parejas heterosexuales, tú me tienes que dar un hijo. Si la mujer tiene alguna condición médica que no está en sus manos, ¿de dónde va a sacar el hijo? O sea, es que no puede. Lo mismo sucede hacia el hombre, si el que tiene la condición es ella. Pero si no lo comprendemos y más bien le exigimos y ponemos sobre sus hombros esta gran carga, pues efectivamente lo que ella hace es que, bueno, está bien, ahorita lo consigo, ¿no? Déjame ver dónde lo puedo conseguir. Déjame ver dónde lo puedo conseguir. Entonces, ahí toca muchos puntos. Esto de la familia, dar por hecho que ya cuando se casen, lo que viene son los hijos. Y si no, ¿por qué está pasando? Y si no sucede, está muy mal. O sea, de verdad ese matrimonio no va a funcionar. Tendremos que preguntarnos, hacernos estas preguntas. Otras cuestiones que, por ejemplo, cuando decíamos hace un momento, tienes un vientre abultado y entonces te dicen, ay, estás embarazada. Imagínense que la persona está pasando por esta situación de pérdidas constantes de los productos, de esta alteración de hormonas para poder ser madre, y además de eso, que te lo estén reiterando socialmente. Entonces, todo esto genera, pues claro, que una afectación en la salud mental de la persona y el cómo se está concibiendo en el mundo, su para qué está aquí. Sí, ¿no? También está ahorita el otro caso de Clancy, que también está muy fuerte. Y bueno, ya encontraron ahí varias cosas que también tienen que ver con... Que también es una serie de Netflix para que si gustan lo puedan ver. Ahorita se los dejamos en la parte de abajo para que puedan acceder a ellos. Uno es un caso en México, que de hecho fue una persona privada de la libertad por la consecuencia que llevó todo esto, porque claro que hay consecuencias. Y el otro es un caso, me parece, estadounidense. De Estados Unidos. Y justo van... No son muy similares, lo único en las situaciones, sino más bien lo único que tienen, o el hilo conductor, es cómo la familia es la que genera esa violencia, pues sí, es sistémica hacia las mujeres, ¿no? Y hacia las mamás, sobre todo. Exacto. Podemos hablar, bueno, a mí me interesa también porque estas microviolencias no solo se dan, ya lo dijiste, de género a género, ¿no? Masculino a femenino. Se dan entre mujeres. Sí. Y hay mucho de esto, y esas, desde mi punto de vista, son las más feas. Porque estamos entre un mismo género y tendríamos que apoyarnos. O sea, vaya, no siempre, pero mínimo sí generar cierta empatía. Pero esta cosa que luego nos dicen... las amigas, las mamás, las abuelitas, las bisabuelitas, ¿no? Las vecinitas, todo esto de, pues querías hijos, ¿no? Ahora los cuidas. Aguántate. Tu cruz. Sí, ándale, cuando te dicen, pues es tu cruz, ¿no? O yo, en tiempos, hace mucho tiempo, ¿no? Cuando las señoras se querían divorciar porque no eran felices. Exacto. ¿Qué decían las mamás? Te aguantas y ahí te quedas porque es tu cruz. Y entonces, ¿qué? Era peor ser divorciada. Y era lo peor del mundo estar divorciada que vivir una vida plena. Así es. Y entonces, y esto se da entre mujeres, ¿no? Es así como, aguántate. Sí. O dale de comer.
Ahí, por ejemplo, bueno, desde mi perspectiva, yo no haría el comparativo qué es peor o qué es mejor, porque la violencia no es para nada pues aceptable ni agradable en ninguna faceta, pero creo que más bien yo haría énfasis en de quién viene la cercanía, es el impacto que genera en el individuo. Un ejemplo muy marcado que yo atiendo constantemente tiene que ver con las relaciones de madres e hijas, donde de lo más común es que las madres generan estas microviolencias hacia las hijas, como en qué, como en hacer una gran diferencia de preferencia hacia los hijos varones, en donde, ay, mi hijito precioso, yo te ayudo, mi príncipe, te lavo, te plancho, te hago tu huevito, como lo quieres, y las hijas es coman o háganselo ustedes, lávense y plánchense porque ustedes pueden, ¿no? Y entonces ahí lo que estamos generando son microviolencias sistemáticas, recurrentes que se van sumando, y ahí lo que vamos generando es este pensamiento hacia esas hijas de que ellas valen menos, de que ellas tienen menos derechos. Hay una pues preferencia muy marcada que las lastima, que las daña. Se genera un rencor hacia ese hermano, que él no tendría la culpa, sí, ¿no? Pero que esto está aplicado y está alimentado pues por esa madre. Normalmente las madres no se dan cuenta de esto porque se normaliza, ¿no? Pero para que se pudiera erradicar, pues se tiene que comunicar, tendría que haber comunicación, tendría que haber entendimiento, tendría que haber darse cuenta. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Normalmente esas hijas llegan a una mayoría de edad, se hacen cargo de sus problemas, de sus traumas, dicen ellas, y cuando empiezan a abrir y a despertar, se dan cuenta de dónde viene, ¿no? Y es muy doloroso darte cuenta que la persona que más amas y la persona que tendría que cuidarte, apoyarte y bueno, que tú estás esperando que sea un lugar seguro, es quien ha ido generando esta gotita de tortura constante, y que el día de hoy pues seas insegura pues por estos comentarios, ¿no? Y ahí hay un fenómeno y hay una palabra que se denomina la indefensión aprendida, que vamos aprendiendo nosotras como mujeres, que es un concepto que se menciona muchísimo en los textos de feminismo. Por eso les comento que, bueno, si quieren saber más sobre el tema, vayan acercándose a estos textos de feminismo. ¿Qué es el feminismo? ¿Desde dónde viene? ¿Cómo es que se sustenta? ¿Qué es lo que defiende? ¿Qué es lo que trata de desmenuzar, de desmembrar, de modificar, de hacernos despertar, tener estas visiones violetas, que se les dice estos lentes violetas, para poder ver la vida que conocemos desde otro punto y empezar a formar nuestro pensamiento crítico? Las personas no nacemos con pensamiento crítico, tenemos que trabajarlo, tenemos que alimentarlo. Se puede hacer, la mayoría lo hacemos después de nuestra mayoría de edad, cuando ya tenemos esta conciencia, y a través de la terapia, de libros, de videos, de películas, de muchísimas, de platicar con otras personas, de tener contacto con otros seres, con otras personas fuera de nuestros círculos, porque ahí es donde nos vamos a notar que nuestro círculo no es la normalidad, que no es lo correcto. Vamos a encontrar las cosas incorrectas, y es cuando vamos a poder tener esa posibilidad de modificarlas en nosotros. Difícilmente vamos a poder modificarlas en la familia, no se puede hacer, pero sí podemos ser como ese hilito, ese primer punto donde se genera esa modificación, y eso normalmente sí impacta también hacia nuestra familia, sobre todo la más cercana. Sí, y justo en relación a eso, ¿cómo podemos distinguir entre una responsabilidad que elegimos asumir y un mandato de género que hemos aprendido? Solo a través de la conciencia y a través del trabajo personal, porque hay muchas personas que, por ejemplo, a nuestras madres, a nuestras abuelas, les pongo un ejemplo. En algún momento yo, cuando empecé a tener pareja, un novio que lo llevé a la casa,
era mi abuela, y seguramente muchos se van a identificar conmigo, muchas. Mi abuela me decía, casi brincaba cuando llegaba mi novio y era de, párate y sírvele de comer. Y yo así la volteaba a ver de, tranquila, pues ahorita que él se sirva, ahí está la comida en la mesa, ¿no? Ya nada más es de agarrar el plato y servirse. O ahorita lo acompaño, o ahorita que él me diga. Esa es la realidad que yo estaba viviendo, pero que me permite esta trayectoria de las mujeres a lo largo de la historia, y yo ya estoy en ese privilegio. Pero ella estaba en otra realidad donde efectivamente si no te parabas y le servías y casi al aire o al vuelo ya le estabas dando su vaso de agua, pues el hombre llegaba y unas cachetadas y te gritaba y te levantaba de lo que estuvieras haciendo, porque él era lo principal que tenías que atender, ¿no? Son dos realidades distintas y pues es muy complicado a estas personas traerlas a la realidad que tenemos el día de hoy. Tenemos también que ser compasivas y comprensivas con que pues les va a costar un poco más de trabajo, pero que también así como ellas nos pueden enseñar, estas ancestras nos pueden enseñar esos ejemplos, también nosotras en la actualidad podemos enseñar hacia atrás, ¿no? Pero que no podemos imponer ni hacia atrás ni hacia adelante. Es una elección y esta elección se construye. No aparece, no nacemos con ella, se va dando. Y puede ser tempranamente o tardíamente. O ya muy tarde. Exacto. Lo importante es justo lo que mencionabas, tener pensamiento crítico y empezar a observar, esto no me checa, esto no me gusta, esto es una violencia para mí. Mejor reconocer, yo siempre he dicho, reconocer es lo que nos ayuda a generar un pensamiento crítico. Y también antes de cerrar, porque ya tenemos 10 minutos, me gustaría, por ejemplo, hablar de todas estas microviolencias que, aparte de que eres mamá, eres mujer y eres trabajadora o eres estudiante, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, cuando cuando nosotros no podemos acceder a veces a los trabajos, porque es así de o soy mamá o trabajo, ¿no? Porque no hay, a lo mejor no tengo una red de apoyo, ¿no? E incluso en tus trabajos, cuando vas a pedir un permiso, y a mí me ha tocado verlo, que te dicen, ay, otra vez vas a pedir un permiso por tu hijo o por tu hija, ¿no? O cuando, por ejemplo, en las escuelas no te permiten llevar a tus hijos, o bueno, en los trabajos, ¿no? No te permiten llevar a tus hijos, y entonces, ¿qué tienes que hacer como mamá? ¿No? Es que no, por seguridad de todos, no pueden entrar menores, ¿no? Aquí al trabajo. Entonces, y a las niñas que son estudiantes y que no tienen dónde dejar a sus hijos, a veces te piden, ¿no? ¿Puedo traer a mi bebé? No, porque no, ¿cómo? ¿Vas a distraer la clase? No sé. Y bueno, algunas instituciones son abiertas a esto y sí te permiten, y eso se agradece, pero esta cuestión de estás mermando mi maternidad, mis ganas de estudiar, mi necesidad de trabajar, en esta violencia que me genera, que también es sistémica, y que entonces, ¿qué hago? ¿No? O soy mamá, trabajo, alumna. Bueno, ahí pues son varios temas y varias ramas, porque ahí estaremos hablando acerca ya de los derechos. Eso ya tendría que ver con los temas de violencia tal cual, franca, de atentar contra los derechos de las estudiantes que son menores o que son mayores, porque se da en las escuelas, lo platicamos al inicio, que a veces hay discriminación porque si está embarazada la chica, los padres a veces en conjunto dicen, no, yo no quiero porque esto se contagia, ¿no? Pareciera. Y entonces pues ahí estamos atentando contra el derecho a acceder a la educación y al desarrollo de esa menor o de esa adolescente, pero ahí estamos hablando ya de derechos, estamos hablando de violencia franca. En el caso de los micromachismos más bien y de las microviolencias, tienen que ver con estos actos que son muy sutiles de manera cotidiana, en donde se pronuncian, normalmente son frases, son acciones que pareciera que
están hasta como desapercibidas, como que pasan 2-3 días y dices, ay, como que eso no estuvo violento. Eso no estuvo padre lo que me hicieron, ¿no? Para que pudiéramos cerrar, me gustaría dar algunos ejemplos en cada uno de los rubros. Por ejemplo, en cuanto a acciones, microviolencias se pueden observar en cuando te ignoran, ¿no? Cuando te sientes ignorado en alguna conversación, que no te miran a los ojos, esto de que estoy hablando contigo, pero yo estoy viendo hacia otro lado y así como que estoy hablando hasta solo o sola, pero no capto no tengo mi atención sobre ti, es como decir tú no existes, ¿no? Eso también pudiera darse como una microviolencia. Por ejemplo, hacer otras actividades en lo que la mamá está barriendo, limpiando, lavando y el hijo o la hija te está diciendo lo padrísimo que le fue en el día o lo que sucedió con su amiguito, porque sufre y la mamá, sí, ajá, y luego y no poner esa atención, esa podría ser un tipo de microviolencia. Por ejemplo, no dejar terminar la idea en alguna conversación familiar, de amigos, de trabajo, en un grupo social, cuando tú estás platicando acerca de, por ejemplo, una serie, una película y alguien que empalme como con esta actitud de superioridad, de mi comentario es más importante que el tuyo, más relevante que el tuyo, eso también es una microviolencia. Por ejemplo, las bromas hirientes, como decir esto de, ay, el tamal mal abarrado, ay, no es cierto, jajaja, y es como si ese jajaja te sobara el golpe que te acaban de dar. No, es una microviolencia y si no te gusta, pues hay que poner ese límite, enunciarlo y decir, eso no me gustó, eso no me agradó, al momento o posteriormente hablarlo con la persona dependiendo de la confianza que se tenga. Desvalorar, por ejemplo, tu percepción de algo que no te gustó, ya, pues no seas exagerada, solo lo dije en una broma. Sí, está bien, pero no lo vuelvas a hacer, por favor, te lo pido. Claro. Si quieres estar bien conmigo, si no, pues entonces se acaba la relación o se acaba el tema o yo me voy a retirar o va a haber una consecuencia, ¿me explico? Otra cuestión, por ejemplo, algo que me ha pasado, hace poco escuchaba yo a una amiga, ella pues es una persona, ella se identifica pues, gorda, es una persona grande de estatura XL, 2X, no sé. Y bueno, ella menciona que no la invitaban, ¿no? En la familia constantemente no la invitaban, le decían a la mera hora de ¿y por qué no estás arreglada si vamos a ir al cumpleaños de no sé quién? Pues vamos siempre a las invitaciones a la mera hora y pues eso va generando que ella pues se sienta, no va acorde, no va vestida aptamente, no se siente cómoda, la invitaban y cuando llegaba a la familia era como de, ay, es que no te pusimos el lugar, ¿no? No pusimos tus cubiertos, pues jala una silla, o sea, da esta sensación como de no merecer, como de no me toman en cuenta, como de, ay, me colé a la fiesta, pero yo no soy invitada, no soy tratada con dignidad. Atentar la dignidad de la persona es una microviolencia. Esto de algunas personas que lo hacen, de, oye, me puedes pasar, por ejemplo, esta misma persona, me puedes pasar el agua, me puede servir agua, y va dejando el agua en la mesa y luego, y por ahí puede sacar unas cosas del refri y la cosa es que no la dejan sentarse, es una microviolencia, es como de, ¿por qué todos están comiendo y solo yo estoy haciendo los quehaceres y limpiando? Y, o sea, no, eso es atentar contra la dignidad de la persona. Es como de, me invitan para tratarme mal, pues entonces creo que no me quieren aquí, ¿no? Y es un poco, pues también tú ponderar esa importancia que tú tienes. El tema de minimizar tus emociones, que te digan, ay, exageras, dramatizas, todas pasamos por eso, a todas nos va mal, ay, cálmate, yo en 3 días ya estaba en el trabajo lavando. Bueno, tú, pero yo me siento de esta forma. ¿En qué momento validan lo que yo siento? ¿No? O anular o decir, ya tú siempre exageras, ya vas a empezar con lo mismo y ni te ponemos atención. Esa también es una microviolencia. Qué terrible. Ante un llamado de alguien que tiene la necesidad de hablarlo, de que haya una retroalimentación y decirle, ya qué flojera vas a empezar, es ni siquiera darle posibilidad, escucharla y no estamos dándole importancia a lo que esa persona siente, ¿no? Entonces, pues bueno, esos son algunos de los puntos que encontramos. Creo que podríamos hacer otro programa sobre esto. Y nos faltaría. Yo recuerdo mucho que esta era una microviolencia
que vivimos muchas personas en los 80s, que por ejemplo, cuando eras pues, llenita, ¿no? Pasada de peso, si te caías, te decían, ay, sí, con razón, sentí que tembló. Tembló, sí. O que te tropezabas o te sentabas y todos hacían, ¿no? Y entonces tú creces con esa inseguridad porque decías, sí, claro, estoy gorda, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí va tu cabeza. Entonces todas las bromas, todas estas bromas, ¿no? Que hacían y que algunas siguen estando presentes en las escuelas, en todos lados y que no se han quitado, ¿no? Más vale o nosotros tratar de erradicar, que eso es nuestro trabajo. Ese pensamiento crítico de decir, no, es que hay que cortar con esto, porque eso es una violencia. Uh-huh. Y decirle a nuestros hijos, no, porque lo que acabas de hacer es violento. Aunque parezca una bromita, eso es una violencia. Y tenemos que estar, pues, sí al tiro, con la familia, sobre todo con tu círculo cercano, de cómo estás hablando con ellos, cómo te estás expresando y también ellos cómo se están expresando hacia ti. Por ejemplo, ahí me gustaría mencionar que tenemos que tener primeramente cuidado. Yo les invitaré a que hagan este ejercicio con ustedes mismos, no observar las microviolencias de los otros, porque eso es facilísimo. Uh-huh. Vamos a ver primero lo de allá afuera que lo propio. Yo les diría, revisemos, todos los que estamos escuchando, los que les llegue este programa, revisemos cuáles son esas microviolencias que nosotros generamos, uh-huh. porque puede ser que yo no lo hago de manera consciente, pero sin querer estoy generando microviolencias hacia otros y sin querer estoy enseñando lo que se vale, por ejemplo, a mis hijos, ¿no? Uh-huh. Como en qué aspecto, les puedo mencionar algunos que yo he detectado dentro de mi familia y que el que he recibido, por ejemplo, esto de la casa no es tuya, sino de tu esposo, porque está a nombre de él, ¿no? Pero es de los dos, porque los dos vivimos aquí, los dos tenemos ese contrato, y aunque él y yo tengamos esa idea bien, bien clara, pareciera que la familia y el contexto social nos quiere recordar que no, que sí hay una diferencia, porque la casa es de el nombre que está en las escrituras y no es de esa manera. Esto de el auto es del esposo y no de la esposa, tiene derecho el esposo y no la esposa. Y entonces ahí yo diría, híjole, hay que tener un buen de cuidado con eso, porque si una tía, una mamá me hace ese comentario a mí, ¿qué le está enseñando a las hijas que todavía no se casan? Que eso es válido, que eso es posible porque la mamá lo está validando. Uh-huh. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sí, sobre todo ahorita se me vino también una microviolencia en donde tú tienes hijos varones y entonces llega tu nuera y te dices que su hijo me pegó. Pues algo has de haber hecho. Claro. Otra microviolencia sobre la violencia física, sobre todo de tu sangre, ¿no? A una mujer. Y así como esas hay muchísimas, ¿no? Esa cosa de, pues sí, seguramente algo le dijiste o algo no hiciste. Hagamos otro programa sobre otro programa sobre las violencias. Y pues bueno, esto fue Soy Mamá Moderna. Muchas gracias, Katia, como siempre, por acompañarnos aquí y poder desmenuzar temas tan importantes que tenemos que ir analizando y que sin duda pues tenemos que conocer y que estamos inmersos en el feminismo, queramos o no. ¿No? Que nos platiquen y nos escriban cuáles son las microviolencias que les han aplicado, que han visto, que han detectado. Déjennoslas en los comentarios. Y pues muchas gracias por escucharnos. Sí, y recuerden pues sí ver este documental que es mexicano, que es Un hijo propio. Excelente. Y ya aquí en esta cabina estuvo la productora de ese documental, que es mi gran amiga Sandra Godínez, y que ahorita la están rompiendo y que seguramente es un documental que nos va a representar dignamente en Cannes y en los Óscares. Entonces, bueno, pues totalmente recomendable. Y nos estamos viendo dentro de 8 días. Un saludo a todos los que nos ven y nos escuchan. Y pues, goodbye. Nos vemos. Chao. Esto fue Mamá Moderna.
Estás escuchando XHNEZ